día, nosotros somos el grupo número 1 que vamos a estar exponiendo sobre la separación por membrana. Este grupo está compuesto por Luis José Polanco y Arlene Rocío García Escrogen, quien les habla. Antes que nada, hay que saber qué es la separación o filtración por membrana. Pues no es más que el método de separación física que permite separar una molécula de diferentes tamaños y características. Sabiendo esto, es fácil concluir que los sistemas de separación por membrana son aquellos sistemas empleados para llevar a cabo esta acción, es decir, separar una sustancia por membranas. Pues los sistemas de separación por membrana han sido ampliamente utilizados en la industria química y en la industria alimentaria se ha vuelto cada vez más común. Esto, tenemos diferentes aplicaciones típicas en lo que es relacionada con los alimentos, entre las que están la purificación del agua, la concentración y clarificación de los jugos, productos lácteos, bebidas alcohólicas, entre otros. Pero, ¿en qué se basa o fundamenta la separación por membrana? Pues el proceso de separación por membrana se basa o se fundamenta en la utilización de una membrana semipermeable con un principio sencillo, en la que es que la membrana actúa como un filtro muy específico que dejará pasar el agua mientras que retiene los sólidos suspendidos y otras sustancias. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es la separación por membrana, donde tenemos que el alimento, en este caso, el alimento entra por arriba, vemos el concentrado que es aquí digamos que esto es lo que se quiere retener, y acá se permea el disolvente. Por ejemplo, en el caso de la desalación, aquí se quedarían los iones de sal y acá el agua. Continuemos. ¿Cómo funciona el sistema de separación por membrana? En un sistema de separación por membrana existe un fluido que contiene dos o más componentes que están en contacto con la membrana, lo cual permite que los componentes seleccionados, por ejemplo, el agua del fluido, penetre más fácilmente que otros componentes. El tamaño de los poros, la distribución del tamaño de los poros afectan lo que es la separación de corrientes líquidas y se ve expresado en diferentes tipos de membrana, comenzando por lo que es el sistema de osmosis inversa, en el cual la membrana permite lo que es el paso del agua, rechazando lo que son las sales y iones. Aquí podemos ver las membranas, el sistema de osmosis inversa deja pasar el agua, mientras que la sal y los azúcares son retenidos. Tenemos lo que son los sistemas de ultrafiltración, que dejan pasar el agua, las sal y los azúcares, pero retienen las macromoléculas. Y tenemos la membrana de ultrafiltración, que no permite el paso de las partículas suspendidas. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es este sistema, donde el alimento es una mezcla a la cual se le quiere separar uno o más componentes. El permeado es la corriente que atraviesa la membrana. Comúnmente es un disolvente, pero también puede ser algunos solutos. Y acá tenemos la concentración o retenido, que es la mezcla que queremos separar. Ahora hablemos de la permeación. La permeación de un componente seleccionado es resultante de lo que es una fuerza impulsadora. En el caso de lo que son los sistemas de osmosis, ultrafiltración y microfiltración, tenemos que la fuerza impulsadora se utiliza o emplea es la presión hidráulica. En el caso de las membranas sistema de membranas de microfiltración, tenemos que es necesario menos o al menos una presión hidráulica de 1 a 2 bares. Mientras que en el sistema de ultrafiltración es necesario más presión para lo que es superar la retención de las macromoléculas suspendidas en la membrana, siendo esto de 1 a 7 bares. Tenemos que en el sistema de osmosis inversa necesitamos aún más presión hidráulica para superar las presiones hidráulicas. Es decir, necesitamos más presión hidráulica para superar las presiones osmóticas. Aquí necesitamos de entre 20 a 50 bares. Ahora hablemos de los diferentes tipos de separación de membranas. Existen lo que es sistema de separación de hidrólisis, sistema de separación de osmosis inversa, sistema de separación de microfiltración, sistema de separación de ultrafiltración. Comenzando por lo que es el sistema de hidrólisis, este se basa en el movimiento selectivo dentro de una solución de los iones. Además de que este aprovecha lo que son la selectividad de los iones de manera tal de que permite el paso de dichos iones a través de los mismos. Los iones seleccionados se eliminan del agua mediante lo que es atravesar lo que es una membrana semipermeable, la cual no permite el paso del agua. Estos sistemas son ampliamente utilizados para la desalación, en el cual se utiliza una membrana
una membrana permeable a los iones, pero impermeable al agua. Es decir, que en este ejemplo, aquí se entraría lo que es el alimento, la concentración sería el agua en este caso, y lo permeado serían los iones de la sal. Continuando con lo que es la ósmosis inversa, acá el desplazamiento del agua cuando se traslada de una disolución donde está más concentrada a menos concentrada, tiende a igualarse en las concentraciones de agua, y esto en un lado de la membrana se le denomina, o se le conoce como la que es ósmosis. Este sistema es ampliamente utilizado para la eliminación en una mezcla agua-soluto, mediante lo que es la aplicación de una presión externa, es decir, la presión hidráulica, que es su fuerza impulsadora, como ya había dicho. Al contrario de lo anteriormente explicado, se utiliza una membrana en la que es permeable al agua, pero no al soluto. Es decir, vamos a ver el ejemplo, que en este caso, el alimento que entra, lo que se retiene o el concentrado sería el soluto, mientras que lo que se permea es el disolvente, que en este caso sería el agua. Vamos con mi compañero Luis José Polanco. Y yo les estaré hablando sobre lo que son los sistemas de ultrafiltración, y estos son sistemas que se utilizan para lo que es el fraccionamiento, es decir, separar lo que es los solutos de soluciones con un peso molecular más elevado que los mismos. Esas membranas poseen poros mayores a lo que son las membranas de ósmosis inversa. La presión hidráulica que actúa como fuerza impulsora de las mismas es mucho menor utilizada a la de ósmosis inversa, como ya se dijo anteriormente, ya que, como fue mencionado, los poros de estas son de mayor tamaño, por lo tanto necesitan menor presión, siendo la presión que en esto necesitan de 70 a 700 kilopascales. Entonces, los tamaños de estos poros, ¿cómo serían? Los tamaños de estos poros van desde lo que es 1 milímetro hasta 2 centímetros. Pasamos después a lo que son los sistemas de ultrafiltración, que es, como ya mencioné anteriormente, los utilizados para que solamente pase el agua y que se deje el agua con la solución de menor peso molecular, como son las sales y los azúcares, como se ve en este ejemplo, en el cual se quedan cualquier tipo de macroorganismo que es más grande que los tamaños ya mencionados anteriormente, y después pasa el agua con lo que son las sales y los azúcares. La polarización por concentración es el proceso de separación de estas membranas, en el cual la disolución líquida pasa con lo que son las sales y azúcares, bien, dejando atrás todo lo que llega anteriormente, ya sea con alimento o si es ultrafiltración de agua para que sea agua potable. Las causas de polarización, o mejor dicho, la comparación que hay entre las de ósmosis inversas y las membranas de ultrafiltración, es que las membranas de ósmosis inversas necesitan mayor presión y eso necesitan un mayor aumento en la concentración, ya que debido a que hay menor peso molecular en algunas soluciones, estas llegan a ser muy retenidas por la membrana, lo cual hace que sea una mala filtración. Entonces, en las membranas de ultrafiltración, esto no tiene ningún tipo de influencia, ya que la presión osmótica que hay en esta es pequeña debido a la mayor concentración que hay en las moléculas que son retenidas. Como en el ejemplo de aquí, las micromoléculas, que son mucho más grandes, se quedan haciendo una pequeña capa en el cual no va a pasar nada más, mientras que las otras, que son micromoléculas, pasan de manera normal a la solución final, dejando todo lo sobrante. Vamos a hablar con lo que son los tipos de sistemas de ósmosis y ultrafiltración, lo que son, como son las placas y bastidor, que son los sistemas de membrana, que constan de un gran número de membranas planas supuestas una sobre otra, que tienen un espacio, como se ve en la imagen, que es... Entre estas, hay canales que son necesarios para el flujo de membranas. Estas generalmente van desde 50 a 500 micrómetros de espesor y se unen mediante la matriz porosa, como se ve en la imagen. Vamos a lo que son los sistemas de tubulares. El diseño tubular fue el primero que se utilizó en este caso y fue utilizado en ósmosis inversa debido a la gran precisión que tiene. Y este consiste en un tubo poroso cubierto con un material, como se puede ver en la foto de ejemplo. Generalmente, las disoluciones que se bombean aquí pasan por estos, si ven estas pequeñas partes grises, por aquí es donde están las partes de ultrafiltración, las partes de filtración.
Aquí pasa el alimento, se vuelve a filtrar aquí, aquí y aquí, hasta que al final llega simplemente lo que es el agua limpia con las sales y azúcares, y después pasa lo que es el concentrado del alimento. Los cartuchos espirales, estos son una combinación o una mejora de lo que es los sistemas tubulares, que estos tienen un diseño que se basa en la disposición de múltiples placas con pequeñas separaciones para la misma, en el cual se encuentran dos membranas de filtración entre dos membranas con malla de plástico. La cara exterior de las membranas se cubre con lámina porosa. El dispositivo así se forma y se introduce en el armazón metálico de la forma tubular, que puede resistir presiones muy altas. Y los alimentos que se bombean a través de ese tubo son situados en el extremo del rodillo y entra por dentro de la malla de plástico y así llegan a lo que es el sistema de filtración. Vamos al último sistema, que es las fibras huecas, que este consta de varios hilos que son los que van a ir filtrando el alimento. Y esos están superpuestos en el tubo, llegando a ser millones, varios millones de esas fibras que van a ir filtrando el alimento, y estos no dejan más un espacio de lo que son 40 micrómetros, y eso se pone en un diámetro del tubo. Muchas gracias. Eso es todo de nuestra parte. Espero que haya sido para su conocimiento.